Ok, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sexta edición de Teatro de Presencia Social con invitados especiales. El primer martes del mes y generalmente es cuando traemos gente que ya ha estado usando esta metodología para que nos cuente un poquito su experiencia, sus éxitos y sus no tan éxitos a veces. Y hoy tenemos a alguien que a mí la verdad me agrada mucho que Carol nos haya dicho que sí a la invitación. Carol Sanner, ella vive en Maine, en Estados Unidos, en la costa este, y parte del tiempo también en Colombia. Uh, Entre otras cosas, Carol ha sido nombrada maestra de teatro de presencia social hace muy poquito, así que le damos la bienvenida al grupo. Y ella nos va a hablar hoy sobre una de sus especialidades, porque es que todos, como que todos los maestros tenemos como una especialidad, digamos, como que nos inclinamos hacia un lugar, y el lugar que yo le veo muy bien, muy claro a Carol es la cosecha. La cosecha de lo que encontramos cuando trabajamos con el cuerpo y con los movimientos. En varias ocasiones que hemos trabajado juntas, o sea, su ojo va hacia cómo yo puedo mostrar esto, cómo puedo documentar lo que está sucediendo. Y la verdad es que nos ha servido muchísimo al resto del grupo cuando ella hace algo así. Y también por eso fue que la invitamos para que nos cuente cómo es su experiencia, cómo ella hace esto, qué cosas ha encontrado y qué cosas, digamos, puede como darnos tips o maneras de compartir con nosotros qué cosas podemos hacer cuando queremos cosechar en este trabajo. ¿Ok? Muy bien, Carol, muchísimas gracias por venir. Carol va a tener un tiempito en el que ella nos va a contar un poco, va a compartir, de ahí se abre a conversar, qué significa, vamos a hacer preguntas o comentarios, o tal vez compartir con ella algunas maneras que nosotros ya hayamos usado para documentar, y al final cerramos todos juntos con qué es lo que nos da de esta conversación. Ok, bueno, Carol, muchísimas gracias y por favor contanos un poquito tu experiencia en la cosecha de este trabajo. Muchísimas gracias, Mary. Es un placer. Estoy tan contenta de ser parte de esta serie de lo que montaste. Es maravillosa. Buenísimo. Bueno. Y bueno, voy a compartir la pantalla ahora. Okay. Y a ver, déjame. Okay. ¿Cómo hago para...? Ok. Ya, más chiquita. Como trabajamos con el cuerpo y movimiento, son expresiones de nuestra experiencia. Y nosotros en Process Work llamamos que son canales de expresión y de experiencia. También hay la voz, también hay visión, ¿verdad? También hay las palabras escritas o lo que escribimos. En nuestras culturas, movimiento y las sensaciones del cuerpo no son tan, bueno, no hay tanta enfoque en estos experiencias y expresiones. Y para tenerlos así, para recordarlos y para tenerlos para, bueno, enraizarlos en nuestra experiencia, es muy lindo cambiar el canal de experiencia o en algo hecho por las manos, en cosas visuales,
tenemos varias maneras. Este carro, como ustedes saben, es una expresión de un stack, como es una de las experiencias más fundamentales de Social Presencing Theater o teatro de presencia social. Estas experiencias que son muy poco común para la gente, ¿verdad? Con este hombre así agachado con él. Tener una manera que él puede recordar eso. Hemos usado varios sistemas de materiales de arte y cosas así. Por ejemplo, acá hemos hecho, un participante allá en Santiago hizo una escultura con esas limpiapipas o palitos de, no sé cómo llamarlos, ¿verdad? Este primero aquí a la izquierda es su escultura primero, ¿verdad? Y acá la escultura segunda, ¿verdad? Como movió de allí, dice que como un péndulo inestable, no sé y que quiero conectarlo más, me cuesta afirmarlo. Y luego, entrando en eso, entonces se echó al suelo y entonces se hizo más abajo y se siente más sostenido. Esto es una manera de hacer con las manos algo que uno puede ver y luego tomamos fotos de esos para que la gente también tiene un recuerdo de lo que ha hecho. También otro lo hemos hecho con plastilina y luego y en grupo. Hay algo de hacerlo en grupo que también, no sé, es muy rico trabajar uno mismo, pero acompañado con otros. Eso como el acompañamiento de otros como nos apoya de ir más a profundo, de sostener más la investigación. Aquí hay un ejemplo de lo que hizo con plastilina en papel. Lo uso como si fuera pintura. Salió que hubo muy poco plastilina, entonces la gente tuvieron que improvisar y lo hicieron más bien como pintura. Yeah. En Cochabamba tuvimos un gran encuentro con mucha gente y con la antropóloga Tania hicimos un espiral con los dos esculturas de 1 y 2. Y luego tomamos una foto de todo el grupo frente de su espiral. Eso fue algo que compartir y mostrar lo que habíamos hecho. Se hizo, no sé, qué diré exactamente, ¿verdad? Pero entonces hacer algo en comunidad y celebrarlo, para mí me da mucho más gusto, como me llena y me gusta mucho, ¿verdad? Como, y fue también una manera de celebrar el trabajo que hicimos. Empezamos la reunión en Cochabamba con una ceremonia dando gracias a la Pachamama. Y nos regalaron totumos a todos para poner y ofrecer chicha a la Pachamama. Entonces, y pedimos a todos los participantes que guardaran su totumo. Y el día último de 4.5 días, hicimos dibujos de
la ¿cómo se dice? Seed dance, Mary. La, La danza de la semilla. sí, luego. Y también del escultura 1, escultura 2 y otra cosa que ahora no recuerdo exactamente. Y entonces cada uno tenía su totumo y luego Tania hizo la chacana y pues pusimos todos los tutumos de todos los participantes y hicimos una ceremonia al final en que cada uno daba la vuelta, encontraba la suya y luego con encontrarlo hacer un gesto. Fue lindísimo, estoy muy tan agradecida por lo que trajo también haciendo todo eso, ¿verdad? Y aquí hay uno que me encanta, ¿verdad? Otra cosa que hicimos era acá, era la, la documentamos el field dance o danza del campo. Y después de la danza, pedí que la gente hiciera hicieran colores, líneas y manchas y algo que daba la expresión de su experiencia del campo. Muchas veces no me gusta usar las palabras dibujar, hacer una pintura, algo así, ¿verdad? Porque eso a veces nos pone nerviosa y la gente que no tiene experiencia o piensa que no son artistas se pone muy nervioso. Pero si dice, hace colores, líneas, manchas, algo que representa lo que experimentaste en la danza del campo, entonces salieron con muchas interesantes experiencias de lo que experimentaban. Después de que hicieron su dibujo, les dije, póngale ojos. Entonces cada quien puso su ojos allí y empezaba a identificarse con esa experiencia más de, sí, mi sensación del campo es algo, es parte de mí, soy parte del campo, pero también es a través de mí que tengo esa experiencia del campo. Otra manera que hicimos cuando hice el avanzado, trabajé con Beth Mont de Nueva York y Ricardo Dutra, que estaban documentando. Y muchas de esas ideas son de ellos, o sea, aprendí mucho de ellos. Estos son algo, pusimos algo del Seed Dance y terminamos la sesión con estos lindos globos con cosas adentro. Y a ver si, y esto fue la mía, que tenía algo especial para mí. Cada quien tenía ponía lo que a ellos le hacía importancia. Bueno, esto es la presentación que tengo y quería preguntarles, bueno, primero, si tienen preguntas. Otra, también, ¿cómo es que pueden, si sirvan estos para vosotros en una manera u otra, cómo los pueden usar? Y también una pregunta, tal vez tienen otras maneras de documentar su experiencia de movimiento.
y también de sus experiencias del cuerpo. Y me gustaría saber de sus maneras de documentar todo. Bien. Bueno, gracias, Carol. De nuevo, como esta mañana comentaba también en la otra sesión, el hecho de ver todas esas fotos de nuevo del encuentro en Cochabamba me hace sentir como otra dimensión de esa misma experiencia, que por más que yo haya estado ahí como maestra, el hecho de este enfoque tuyo y de esta manera de, digamos, de poner la atención en este otro espacio, es como que me amplifica a mí la experiencia de ese encuentro, y la verdad te agradezco mucho por eso, porque es como abrir otra dimensión de lo que fue esa experiencia. Como decía Carol, ¿hay alguna pregunta, algo que haya surgido cuando escuchaban esto? Algo, no sé, algo que quieran comentar o otra manera que ustedes hayan encontrado para cosechar lo que encuentran cuando usan la práctica. ¿Qué surge cuando escuchan todo esto? Dale, Juli. Ya me conoces, Raúl. Bueno, yo muchas gracias por compartir las distintas posibilidades, porque a su vez como que había posibilidades infinitas, ¿no? Esto que vos decías de cómo hacer para que el cuerpo retenga algo que con palabras no es su campo, ¿no? Una cosa que me pasó este último fin de semana, yo hago encuentros donde me convocan para hacer, digamos, talleres que tengan que ver con la expresión artística contemporánea, pero yo estoy valiéndome de estas herramientas para las del Teatro de la Presencia Social, que las aprendí a través de todos los presentes, y Mary muy encabezando esta tarea, pero con estos encuentros semanales también nutriéndolo mucho, y hice la experiencia de llevar el cuerpo a la plastilina con la escultura 1 y la escultura 2, y fue realmente muy, muy revelador, porque lo había vivido, no lo había nunca yo puesto como en práctica, sino que lo había puesto en práctica con nosotros, y yo lo había hecho con mis manos, pero ver a las personas hacerlo y la experiencia que atraviesan de la escultura 1 a la 2 es como algo que realmente se sella en más de un aspecto en la persona. Y otra cosa que sí hice, porque lo que a mí me convoca, digamos, yo introduzco el teatro de la presencia social, pero no es lo que convoca a las personas que van al taller que me invitan a dar. Hice como una especie de danza del campo disimulada, digamos, porque como no tengo ni tiempo de hacer introducción de lo que es el teatro de la presencia social, porque de eso no se trata el taller, pero sí conozco lo valioso que es, hice que las personas se presentaran como haciendo una danza del campo. Digamos, el que se presentaba pasaba al frente de todos y todos los demás lo estábamos mirando. Y luego de eso, y de vivir esa experiencia, les sugerí que le preguntaran al campo, le formularan una pregunta al campo, ¿no? Entonces, para responderla, lo que hicimos fue apagar las luces de la sala y usar la luz de nuestros teléfonos celulares para responderla. Que eso es algo que entró como algo posible porque es una práctica que yo estoy desarrollando como en mi tarea, en mi rol artístico, pero fue muy simple comunicarlo y fue muy simple hacerlo y fue muy experiencial lo que pasó, porque las personas que iban a ver una conferencia de alguien que les hablara terminaron estando en un lugar a oscuras, formulando preguntas al campo, a lo desconocido, pero desde su lugar, y generando una imagen formal que se impregnó en sus retinas, porque era todo oscuro y cuando alguien decía
no sé, hubo preguntas como por ejemplo, bueno, muchas, pero no quiero porque si no se va a ir mucho, pero digo, como que fue una manera de impregnar también en el cuerpo a través de la luz, por ejemplo. Como me parece un recurso que se puede usar también, como el de la luz y la oscuridad, pasa algo de la experiencia muy, muy fuerte, que no se genera con las manos, pero se experimenta también. Ay, gracias, Juliana. Lindísimo. De nada. Aquí está una foto de Juli, de lo que estaba hablando de las esculturas. Buenísimo. Y Buenísimo. lo que me llama la atención porque esta es las esculturas que cada persona hizo, de la 1 a la 2, ¿verdad? Sí. Pero ponerlas juntas así es como que de nuevo te da otra dimensión de dónde está el grupo, de quién es el grupo, quiénes son, qué es lo que está sucediendo en el grupo, más allá de lo que generalmente presentamos de nosotros mismos. Como que nos da una experiencia, otra dimensión de nuevo de la experiencia que está sucediendo. Sí, Gracias, Juli, por mandar. No, al contrario, gracias a vos, Mary, agradecida por siempre. Ellos se percibían a sí mismos de una manera muy reveladora. Buenísimo. Ay, gracias, Juliana. ¿Alguien más? A mí me gustó mucho lo que dijo Carol, esa experiencia de plasmar el campo sin usar la palabra dibujar. Yo hace un tiempo hice también un taller de expresión artística y me acuerdo del miedo de ir hacia la hoja en blanco, ¿no? Y nos hacían dibujar en papel de diario, como para perderle respeto a la hoja, para que no sea un papel impoluto y que lo vas a manchar. Me gustó mucho eso de poner los ojos al final, porque realmente creo que es una experiencia interesantísima poder expresar libremente y salirse de los esquemas y los prejuicios y después sentirte ahí adentro. Gracias, Carlos. Raúl, Gracias, pasó Raúl. algo con el audio. Sí, gracias, Raúl. Fue muy interesante lo que pasó, porque cuando vos estabas hablando había un sonido por atrás. Y también esta mañana hablamos del sonido, de usar sonido también, ¿no? Por ejemplo, como una manera de cosechar, o otra manera de entrar en lo que es básicamente lo que estamos hablando es experiencia directa. En Shambhala le hablamos, lo nombramos como experiencia directa. Entonces fue muy interesante porque era en un momento como, por ejemplo, a mí era como, ok, ¿escucho el sonido o lo escucho a Raúl? Y a veces como que estaba en el medio. Pero también fue interesante como darme a lo que estaba sucediendo, que era el sonido ese que estaba sonando. Lo que creo que estabas diciendo, Raúl, es como que lo que te llamó mucho la atención es esta cosa de como de salir del rótulo, dibujar, y también de esta cosa del papel blanco, de la pureza, digamos, de un papel blanco en el que vamos y ponemos la experiencia, lo que significa el ser humano, ¿no? Como darle más valor a la experiencia esa que a la pureza del papel blanco. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Creo que Juli tenías algo más vos por ahí. Contar dos cositas más. Una es que antes, sin saber todo esto, con mis alumnos yo hacía ejercicios con barro. Y me parece algo que es lindo para poner en práctica a todos nosotros, porque lo que tiene de diferente es que se toma de un lugar común. O sea, todos iban a buscar a un balde de barro y sacaban para hacer sus esculturas. Y después volvían a ponerlo y volvían a sacar. Entonces ya no es que cada uno tiene una plastilina de color, ese lugar común, y además que es tierra,
le daba algo singular. Y otra última cosa es una que voy a poner en práctica este fin de semana, que es poner una alfombra de papel. Entonces, la experiencia transcurre sobre el papel. Entonces, todo lo que va pasando, las esculturas, los stacks, todo pasa sobre ese papel. Entonces, al final, cada uno hace algo y queda como un mapa, queda un campo, digamos, cargado de experiencia y a su vez de forma, ¿no? Por ahí termina siendo una escultura gigante con el papel, ya les contaré. Lindísimo, Juliana. Lindísimo. Bueno, Juliana me encanta porque también Juliana, ella es artista plástica. Entonces, como que ella está en su salsa hoy, en esta sesión, y me encanta porque que compartís todo eso, porque la verdad nos da ideas a los demás. Ahora también me gustaría escuchar de la gente que no se consideran artistas, como algunos de nosotros no nos consideramos artistas, y a veces cuando escuchamos esto decimos, ay, ¿yo cómo voy a hacer? Entonces, ¿qué más surge? Suena interesante y la veo a Carol que está demostrándonos cómo cualquiera puede hacer esto. A contarnos un poquito, Carol, de... Quería también explicar que para algunos usar las limpiapipas es con 3 se puede hacer el cuerpo y la cabeza y luego los brazos y las piernas, ¿verdad? Y esto es una manera, entonces uno puede dar la forma de la escultura uno, ¿verdad? Como lo fácilmente haciéndolo con las manos. Hay también otra manera de hacerlo. En vez de hacer como un cuerpo, uno puede también solo pensar en la sensación del primer escultura. Y hoy por la mañana estaba muy preocupada, voy a hacer esto bien, no sé si lo estoy bien, voy a conectar. Y luego yo sentí, eso fue mi primer escultura hoy por la mañana. O sea, no es un cuerpo, sino es como la esencia de cómo sentí. Y luego, una vez que empezamos, y Mary nos llevó a un buen meditación, sentí, no, esto no es, tiene que ser más como una espiral y suavecito, algo como esto. Entonces de aquí cambié hasta allá. Entonces esto también ayuda, ¿verdad? Como enraizar la experiencia de uno al otro. ¿Ya? Y para mí es interesante porque me gustan las cosas que no son, bueno, un poco loco, ¿verdad? Ya. Ok, esto me hace acordar una cosa para aquellos que ya hicieron el básico de teatro de presencia social o que tienen algún conocimiento que han hecho el ejercicio del estancado. La primera parte del ejercicio del estancado es clarificar lo que significa cómo está hecha la postura, ¿no? O sea, como mirar por adentro que, por ejemplo, ponerle, esta es mi postura. Mi brazo derecho está enfrente de mi cara y tengo 2 puños, ¿verdad? Entonces, o sea, clarificar cómo está hecha la postura, y yo siento que esto me recuerda mucho a eso. O sea, yo con mis manos agarro algo y yo solo sé. Si yo, es más, a mí me pasó una vez que estábamos haciendo un ejercicio del estancado y alguien hizo mi estancado en uno de esos muñequitos que son como articulados. Y yo lo vi y dije,
sí es parecido, pero esta parte no es así. Entonces, o sea, uno mismo sabe cómo es. Entonces, como que esta herramienta te ayuda a clarificarlo para uno mismo, cómo es realmente lo que está sucediendo y cómo es que el cuerpo lo está manifestando. Ok, ¿qué más aparece? ¿Qué más aparece por ahí? Tipo, no me interesa, esto no me sirve para nada. ¿Qué más? Y Yo quiero también, compartir una experiencia. Dale, Juan. Yo trabajo por ahí en ámbitos muy estructurados, como gubernamentales, donde van funcionarios con mucha corbata, mucho traje. Por ahí no es fácil iniciar un proceso textual de teatro presencial social, pero como recién comentó Julie, ahí entra por la ventana. Yo trabajo con muñecos, con un amigo que es artesano, diseñamos unos muñecos. Y realmente aparecen todos los principios de estos muñequitos, cuando los ponen, los acomodan en el campo, cuando acomodan los bracitos, cuando le ponen un gesto, cuando le emoción. El otro día me quedé impresionado porque el momento de cosecha en esos espacios es el silencio. Después que hacemos la escultura, el campo se siente y el silencio empieza como a generar un espacio de cosecha. La otra vez eran casi 20 personas, ninguno de los que estaban en el trabajo, ninguno de los que estaban ahí le habían visto, literalmente, le habían visto los bracitos, los muñequitos. Cada uno ha puesto el muñequito, su muñeco esto, y ninguno sabía que el muñeco tenía posibilidad de conectarse con el otro. Ninguno le había visto los bracitos a los muñecos. Realmente la postura y lo que ven y lo que se ve es muy revelador, muy gráfico, muy patente. Es como muy poderosa la escultura. En este caso hacemos escultura 1, escultura 2, sin nombrar, digamos, los conceptos. Es muy poderoso ver, sentir, tocar al campo, al sistema. Bueno, eso comparto como una forma de meter teatro presencial social en ámbitos, diría, poco estructurados. Wow, muchísimas gracias. Sí, sí, ese es otro, de nuevo, como otra capa de este trabajo. Y es también como llevarlo a lugares donde si uno le dice hacer tu estancado en el cuerpo en el momento, se termina el encuentro. Entonces es otra manera creativa. Juan Pablo, muchísimas gracias por traer eso, porque son maneras de cómo llegamos a la experiencia, y sin ponerla de una en algo que puede ser como riesgoso, o puede que la gente lo sienta como riesgoso. Parece que ahí en Neuquén tienen ganas de decir algo. Acá en Neuquén nos salimos de la vaina, siempre estamos queriendo aportar algo. Lo que queríamos contar era que, bueno, el otro día hicimos un encuentro de empezar a juntar a personas interesadas en teoría U y en teatro presencial social, y se nos ocurrió, antes de empezar a contarles de qué se trataba, que ellos a través de su cuerpo pudieran decir por qué estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que me trajo acá? Y les ofrecimos un montón de elementos, con distintas texturas, botones, cuentitas, bueno, lo que se les ocurra. Revistas, semillas, no sé, ella estuvo... flores secas, de todo, ¿no? Y entonces cada uno sin saber, porque había muchos que no tenían ni idea de lo que era teoría U, que habían venido al encuentro justamente para que les explicáramos de qué se trataba, lo fueron creando con sus manos. Y entonces armamos una escultura, digamos, colectiva de lo que era teoría U, cada uno, bueno, lo íbamos compartiendo y explicando. Y contar... Claro, lo llamativo es ver cómo hay coincidencia o sincronicidad
en esto de la espiral, porque se armó como una gran espiral gigante, desde quizás alguien que lo expresó con una espiral solita, es decir, esto, lo que había sentido, ¿no?, en la vivencia. Fue realmente llamativo, como el que no tenía ni una sola experiencia o vivencia, y el que tenía varias, como en la unión se logró eso de que, bueno, que el trabajo en equipo todo lo puede. Sí, y esta cosa de que cada uno iba como a través de su inquietud, de su aporte personal, iba trayendo distintas etapas de la U, o distintos momentos, y después cuando hicimos una U grande y en qué lugar lo ubicaría, era muy sorprendente cómo se ubicaba en este conocimiento que iba surgiendo del grupo, ¿no? Y lo que se compartió además fue muy profundo y muy emotivo en algunos casos. Así que bueno, eso. Después se los mostramos. ¡Qué bueno! A mí suena o sea, en vez de decir las palabras, de dar como cátedra de qué es este trabajo, la gente lo descubre por su propio cuerpo y por su propio... Es que, wow, buenísimo, gracias por compartir eso. Sí, claro. ¿Tienen fotos? Sí. Ay, Sí. me encantaría verlos, me encantaría. Como ven, Carol, ella colecciona fotos. Sí, sería interesante. Carol, pones tu email ahí en el chat para que la gente lo tenga, así te manden cosas. Compartir. Tu email o tu teléfono para que te manden WhatsApp si quieres. Y aparte así te pueden contactar. ¿Quién más? ¿Quién más aparece? Yo muy simple lo que quiero compartir. El otro día también hicimos un encuentro acá en Bariloche donde también presentamos así lo básico de teoría UI y teatro de presencia social con la intención de ir armando un hub de a poquito. Y no teníamos no había ningún elemento artístico, pero sí el cuerpo realmente lo que pegó fuerte, y Carol, un poco vos dijiste recién esto de cómo el trabajo interno, individual, trabajado colectivamente, se profundiza tanto. Y lo que más pegó era esto, cuando haces el stack del primero al segundo, cuando estás en el primer stack, que, viste, cuando haces con los tres y tus compañeros que no los conoces te dicen una palabra y te están diciendo algo que a vos te pasa sin saber lo que te pasa. O sea, toda esta cuestión de darnos cuenta cómo estamos todos conectados y cómo todos nos influenciamos permanentemente. Y después, el simplemente escribirlas, hacer tipo un journaling de las preguntas del stack, ese laburito interno en grupete, me parece que ese silencio que se genera, donde cada uno está haciendo su propia cosecha y después solos empiezan a compartir sin que nadie les diga nada, es algo también muy llamativo lo que se genera. O sea, todos quedaron, que ellos mismos decían, wow, ¿cómo quedamos? ¿Viste? Y de nada, de simplemente ser, porque no había nada para hacer, era simplemente registrar cómo estaba cada uno, punto. Y cómo uno no se lo permite, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, el permitirse parar y conectar y darnos cuenta que estamos todos conectados fue muy movilizante. Gracias, Pato. Ahí Acá está Sonia. les compartimos. Por ahí lo vamos a ampliar un poquito, pero para que se puedan ver las distintas partes, ¿no? Desde este chiquitito, espiral chiquitito que puso uno, bueno, a trabajos con muchos espirales. Por ejemplo. Uno puso esta foto, uno puso una frase, el otro armó como una especie de con volumen, flores, estas son unas semillas de un árbol de acá, de la época, otro había armado casi un libro para contar, pero bueno, fue como muy interesante el compartir, ¿no? Después eso que había surgido simplemente del cuerpo.
Todo llegó a uno, está maravilloso. Sí. Bueno, esperen que deje de compartir ahora. Encuentre cómo se deja de compartir. Generalmente está arriba, Sonia, en el medio. Y me parece Bien. que dice stop sharing o parar de compartir, no sé si está Bien. Y es rojo. Sí, ya está. Ahí va, lo encontré. Gracias. Está. Buenísimo. Wow, muchísimas gracias. Una pregunta. Sí. Hola. 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 Una pregunta. Aquí hemos hecho también ejercicios de práctica en Colombia. Con el grupo que estuvimos en el nivel básico con Carol y Laura. Hemos estado reuniéndonos. Y tengo una pregunta, porque en el ejercicio pasado utilizamos las paredes. O sea, uno siempre está como en los 3 niveles, ¿no? El piso, la mitad y más arriba, en el manejo del cuerpo y todo, pero no sé si hay algo que, o sea, si se ha trabajado el tema, como las paredes que uno tiene en un salón son los límites. Y si uno empieza, como que si uno se permite jugar con las paredes, como en la danza grupal, empieza a dar una cantidad de información, ¿no? Si uno está cerca, si está lejos, si se pega, si se despega, si se comparte la pared, bueno, no sé, pero como que no había esa instrucción de utilizar las paredes, pero una vez lo empezamos a utilizar y nos dio también una cantidad de información. Sería lo único que tengo para compartir. También, gracias Carolina. Y también a veces las paredes son apoyo. Uno puede descansar y apoyarse en la pared. Aparte de los límites, me encantan los distintos maneras en que se puede usarla. Gracias. Ok, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo y usamos, por ejemplo, cuando hacemos así teatro de presencia social online, muchas de las veces que hacemos la aldea, porque como no estamos juntos en la misma habitación, es como una mezcla de explorar nuestro propio espacio en el que estamos, por ejemplo, esta habitación en donde yo estoy, y darnos cuenta que estamos también con un grupo en la pantalla que está haciendo lo mismo en millones de lugares del mundo. O sea, por ejemplo, aquí nomás tenemos varias gente en Argentina y en diferentes lugares de la Argentina. Yo estoy en el norte, Chascomús, Neuquén, Bariloche, tenemos Colombia, Santo Domingo, Tucumán, a Rosario y así, ¿no? Entonces como que ya esa idea es como que ya va explorando el globo. Y también aquí, cuando yo estoy cerca de esta pared y camino hacia la otra, me voy acercando y alejando de esa. O sea, básicamente es como una sensación de conectarnos con el espacio, de conectarnos, como dijimos al principio, o sea, esa conexión con nosotros mismos, conexión con saber que está el otro y conexión con el espacio. Y cómo nos desenvolvemos, digamos, a esos 3 niveles. Sí, es verdad, Carolina, gracias por traer esa parte también. O sea, de todas maneras lo que estamos hablando aquí es información, que podemos obtener de distintas maneras. Generalmente cuando hablamos de teatro de presencia social, es la información que sale de nuestro cuerpo y del cuerpo social, ¿verdad? Ahora, cuando traemos todos estos otros elementos, lo que hacemos es, como hablábamos esta mañana en la otra sesión, es desasociarnos de nosotros mismos. Y al salirnos de nosotros y verlo ahí afuera, ya sea en una plastilina o en un papel, es como que nos da un poquito más de espacio para ver un poco más, porque no estamos tan inmiscuidos. Cuando estamos en nuestro propio cuerpo, a veces es un poquito más difícil ver lo que está sucediendo. Cuando lo ponemos afuera, es como que se libera un poco de espacio y podemos ver. Somos nosotros mismos, pero estamos afuera de alguna manera de nosotros mismos y ahí podemos ver un poco más. A nivel
individual y a nivel grupal también. Como estas sesiones son para crear conversación de cómo estamos usando el teatro de presencia social, cómo nos gustaría usar el teatro de presencia social, qué herramientas podemos obtener las unas de las otras en cuanto a juntarnos y a hablar. ¿Hay alguna cosa más que aparece en el sentido de nunca había pensado esto? O sí, yo ya hice esto, o hay alguna cosa más que quisiéramos añadir a la conversación? Bueno, yo quiero añadir una pequeña experiencia, pero no tiene que ver directamente con el TPS, porque fue un taller que hice antes de trabajar con el TPS sobre la teoría U. Era un taller de 3 días de hacer prototipos. Y la noche antes del taller yo conocí una señora que hace arte terapia en el lugar, estaba en el lugar, y decidimos hacerlo juntos, el taller, ¿no? Entonces, ella hizo los 3 días sesiones de arte terapia y dibujamos ahí, hicimos varios ejercicios y dibujamos unos mandalas, salieron unas obras de arte, 14 obras de arte hermosísimas. Y encajaba perfectamente con los otros ejercicios para hacer los prototipos. Fue una maravilla. Muchas gracias, Joel. Es una pavada, yo tengo algo para compartir también muy simplito, pero también en algún otro taller, así en grupos, hacer acuarelas. Es muy interesante esto de, primero que la acuarela no la controlás, y más si no sabés. Entonces, cómo se van mezclando y cómo esta cosa de cómo uno le invade el espacio al otro y salen un montón de cosas para trabajar en grupos con acuarelas, con o sin consigna, ¿no? Pero también esto del arte da mucho para trabajar cuando se está trabajando algo que tiene que ver con lo humano, Uh-huh. en el ámbito que sea. Eso me hace acordar un ejercicio que hacemos en Shambhala, que hay como una rama de Shambhala que es donde viene el teatro de presencia social, son prácticas contemplativas, y hay una rama dentro de Shambhala que es Shambhala Arte. Y un ejercicio que hacemos es de caligrafía, y caligrafía básicamente porque hay un pincel y hay tinta, pero no porque estamos escribiendo nada, ¿no? Entonces, es un ejercicio que estamos, digamos, sentados en un cuadrado, así como vos decías, Juli, hay un papel grande en el medio que se llama como el cuadrado base de donde es, digamos, el campo en sí, y todos sentados así a la vuelta, y cada uno, o sea, hay 3 elementos más que nada, ¿no? Pero cada uno tiene un papel en el frente que está blanco y tiene un pincel y una tinta. Entonces, por ejemplo, uno toma el pincel, pone la tinta y hace como una pincelada y pone el pincel de nuevo abajo y mira qué pasó, qué salió. Entonces ahí se levantan todos y se corren un espacio. Entonces ahora está sentado enfrente de un papel que tiene una pincelada. Entonces ahora mi segunda consigna es levantar ahora ese pincel, ponerlo en la tinta y basado en lo que ya está ahí, ¿qué aparece? Entonces se corre de nuevo una vez más y ahí se forma algo que se formó con cada persona basado en lo que ya estaba ahí.
que de nuevo es como, después se ponen así tipo como galería y las cosas que aparecen son muy, muy interesantes de ver. Nunca hicimos una con todo el grupo, sería interesante de ver cómo saldría eso, cuáles son las pinceladas de cada persona. Pero sí, de todas maneras es cómo usamos el arte para ayudarnos a ver la información que existe ya en el grupo. Y otra vez es esto de traer juntos, ¿verdad? Y hacer algo en comunidad. A mí me hace más rico mi propio trabajo de hacerlo en comunidad. Yeah. Quiero hacerlo, Mary. Sí. Nomás quería también decir que somos trabajando en una frontera de incluir el cuerpo y también para procesar nuestras experiencias y también para encontrar la creatividad. Y para mí, yo creo que ahora, hoy en día, estoy viendo gente también trabajando con el cuerpo para muchas cosas, hasta el racismo. Están trabajando cómo cambiar nuestra experiencia y trauma de racismo a través del cuerpo. Yo creo que es una frontera de mucho interés, ¿verdad? De lo que estamos, y me agrada que estamos haciéndolo acá. Muchas gracias, Carol. En Neuquén algo más queríamos decir, ¿sí? Sí, que acá Susana desde el principio está con el arte terapia y claro, que trabajo 3 días a la semana con grupos de niños con discapacidades, donde ellos realmente las consignas, algunos no las interpretan. Yo estoy como coequiper, en realidad es una psicóloga que es mi hija, que lo hace desde el arte. Entonces el niño, en realidad, lo que hace ahí mayoritariamente es manifestarse con movimientos, a la inversa de esto, ¿no? Es como que la consigna por ahí no existe o no se interpreta en conjunto, pero lo que se plasma, no se interpreta de la manera convencional, pero las producciones es a partir de elementos X y todos, es más, se trabaja con chicos con PC, por decir, o con Asperger en casos como que uno dijese, bueno, a ver qué pasa acá, y es increíble al terminar de manipular, ya sea, lo hago corto, ¿no? Pero desde una plastilina o la masa sensorial, o botellas con colores y demás, cada uno lo va manifestando como le sale, como su cuerpo lo siente el día, porque ya vuelvo a decir, muchos no deben interpretar toda la consigna. Y son maravillosos los finales, porque todos se los ven felices, haciendo un muestreo general, que sería, lo quiero compartir porque es como a la inversa de todo lo que estamos hablando, ¿no? De capacidades muy diferentes, niños de distintas edades, algunos chicos y algunos adolescentes, y bueno, está esto, desde el arte, cómo pueden expresar, bueno, lo que su interior desea, por decirlo. Algunos no pueden ni hablar, pero desde el arte lo manifiestan. Claro. A compartirlo, que desde el arte todo se podía, queríamos decir también, ¿no? Sí, sí. Sí, como expresarnos, sí, y a poder hacernos que nos vean, poder hacernos vistos, me sale, aunque yo sé que eso no es español. Visibles. Exacto, visibles, gracias. Y yo trato de no usar la palabra arte. Porque eso da miedo a muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. Que no sino hacer colores, hacer manchas, hacer cosas, ¿verdad? O sea, hacer cosas plásticas, ¿verdad? Porque solo ya. Pero yo apoyo mucho eso que decís, Carol, como a expresarnos, ¿no? Y hasta esa palabra a veces da miedo, como
como al no ser iguales, al no saber, como se parte de un lugar muy, muy desigual cuando se habla del arte. No sé cuándo se sembró esa semilla, pero es una semilla que escinde, que no une. Por eso tomo eso que decís profundamente. Muchas gracias. Ilse, veo que tu microfonito salió. ¿Hay algo que quiere salir de Santo Domingo? Sí, no sé qué pasa con el video, pero pues como me alineo con la tribu de la cosecha. Una forma que, o sea, me he dado cuenta del poder de la metáfora, ¿no? Entonces no hay cosa más metafórica que la poesía. Y es un lenguaje como distinto también, ¿no? Como si se habla o se escucha, se siente, pero es la metáfora, ¿no? Entonces estamos haciendo como diarios de palabras sueltas, así como de hojas sueltas, como de estos gestos del 1 al 2, en las prácticas que estamos haciendo de coaching de clínicas, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de trabajar. Eso una, y luego cuando terminé la reflexión final, que es que esto de ir de la corbata al cuerpo, lo que decía mi querido Juan Pablo, ¿no? Es decir, hay una rigidez histórica, ¿no? Y de un terror a la expresión, y el cuerpo hacerlo visible en las empresas da terror, ¿no? Entonces hemos estado trabajando con muy sutilmente movimientos pequeños que vayan desde el escándalo, porque parece que hay que descargar algo que es la cabezota, hasta llegar a cosas o movimientos muy sutiles como duetos empáticos, muy de pequeño para ir bajando y ralentizando. Es como la experiencia poca que puedo transmitir acá. Y esto de los trazos, los garabatos, me alineo mucho con el tema del arte que más bien distancia, ¿no? Como la palabra, digamos, por la acepción que hay. Como encontrarnos, cómo nos ponemos visibles para después ponernos más visibles. Quizás lo que la cosecha o estos recursos con los cuales me conecté con todos los aportes de los amigos, es como cómo le vamos perdiendo, cómo vamos agarrando confianza, conectarnos, ¿no? A aparecer. Y creo que el arte es una manera de el arte de la expresión, quitemos del arte, las formas expresivas es como que facilita un poco, ayuda a aliviar un poco el camino de esto de encontrarnos, ¿no? Y encontré ciertamente un poema de un niño que vivió 10 años, no recuerdo el periodo, pero es viejo, o sea, de periodo, no sé si victoriano, tengo que ubicar la verdad el dato, pero es muy raro, es un chamo que le llaman el Mozart de las letras, y les voy a regalar en el texto un poema que él escribió a los 2 años, que se llama Nada, y bueno, ahí va. Déjenme ver si lo puedo compartir. Dice, Aviv Moore, creo que se pronuncia así, niño prodigio. Escribió sus poemas desde los 2 años y vivió hasta los 10. Y este se llama Nada. Y dice, no tengo nada, sino la hierba húmeda bajo mis pies desnudos. Nada, sino el aliento fresco de la noche sobre mis mejillas. Nada, sino esta fogata en la que caliento mis manos. Nada, sino el canto de las cigarras. Nada, sino el crepitar de ramas secas en el fuego. Nada, sino el guiño cómplice y distante de aquella estrella, acaso ya apagada, cuyo último destello ha viajado millones de años para llegar esta noche hasta mí. Ha sido inspiración de esta sala tan hermosa que ha aparecido esta tarde. Gracias. Gracias, Ilse. Qué linda manera de cerrar. A manera de cierre también, como hacemos siempre en estas sesiones, me gustaría invitarlas a que se tomen un momentito, si quieren cerrar los ojos o como les guste, un momentito para conectarse con la persona que llegó a esta sala hoy, hace una hora antes,
cómo llegamos, de dónde vinimos, cómo nos sentíamos, tal vez sabíamos de qué se trataba la sesión, tal vez no, y cómo nos sentimos ahora. Y ese transcurso, ese espacio que va desde una a la otra, si hubiera una palabra que pueda encapsular esa experiencia, o un gesto tal vez, si cuando la compartimos, si compartimos todos y cerramos de esa manera. Para mí es como con la sensación de comunidad. Sensación de comunidad, gracias. Energía. Escucho iluminado. Alguien dice muchas gracias. Pueden decirlo también en el espacio. Frecuencia. Inspirada. Inspirada, encendida, prendida. Me siento realista y conectado como una tutuma. Gracias, Juan Pablo. Mary, buenas tardes. Si me permitís una palabra. He escuchado muy atentamente, con mucho respeto, a todos los experimentados que están en esta sala. Bueno, y agradezco la invitación por 2 lugares que me llegó en forma permanente, tanto de Pato, con la que comparto acá, estamos a pocas cuadras, como de Sonia, con la que he compartido otros espacios y tantos años. Y la verdad que yo no sabía demasiado, hoy intenté leer algunas cuestiones como para ponerme en tema y conocerte, conocerla a Carol, y así como cierre, y algún día les contaré a qué me dedico y qué es lo que hago, la palabra que se me pasó por la cabeza quizás no sea muy ortodoxa para estos ámbitos, pero la verdad, y con este tono se me pasó bingo. Y me encanta porque se entiende en todos los idiomas esa palabra. Creo que sí, estaba pensando, pero es eso, ¿no? Este descubrimiento de decir, bueno, por el camino que uno va, parece que no está tan solo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida, Nagy. ¿Hay alguna palabra más que falten ser dichas en el espacio? Aliviado, escuché de George. A mí me viene espiral ascendente. Gracias. Expansión. Expansión. Juego, creatividad. A mí, juego, creatividad, gracias. Y a mí me viene como expansión que incluye. Crecimiento me viene a mí. Crecimiento. Sí. Muchas gracias. Estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carol, por traer todo este espacio tan lindo hoy. Gracias a todos y cada una que vino hoy para realizar y permitir que todo esto sea de la manera que fue hoy. Y los espero el martes que viene, el segundo martes del mes, hablamos de la condición interior del operador, digamos, la condición interior del que trabaja y del que sirve a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos de nuevo. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos y cada uno por venir. Chao. Chao.